Tra, Mesa Central. Conversamos de política y de actualidad. 8:43 aquí en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Con Alfredo Ñuñán estamos esta mañana acá en Mesa Central. Don Alfredo, buenos días. Buenos días, don Iván. Todavía está en el CERVEL usted, ¿cierto? Sí, pero ya ahora que me cambia. Lleva 2 años de sobretiempo. Un poquito más incluso. Un poquito más de 2 años. Pero te van a... Bueno, todavía no se sabe, pero te voy a preguntar todos los lunes para que vayamos actualizando. Sí, no, pero de verdad yo creo que ya hora de hacer el cambio porque... Ya, pero te ha gustado igual. No, uno agarra mucha experiencia, pero no, los puestos tienen que ser rotativos y tienen que alterarse como Dios manda, digamos. Uno no viene acá para permanecer. Para apernarse, como somos pájaros o aves de paso. Aves de paso. Va a estar María José Nodona en un momento más con nosotros. Viene entrando. Y Quique Mujica en el siguiente bloque. Parte con tu joyita, Alfredo Ñuñante. Sí, mira, mi joyita, a ver. Primero voy a dejar lanzado un tema en formato de pregunta para que algún día conversemos. A ver. Como ustedes recordarán, en el mes de octubre, yo recomendé la película... octubre. Recomendé la película Emilia Pérez. Emilia Telles, como le dicen algunos. Claro. Pero se llama Emilia Pérez. Claro. Y ocurre que se ha armado una polémica rara vez vista en una película de este calibre. Y me gustaría entender la polémica. A ver. ¿Por qué? Porque es una película... A mí personalmente me produjo una profunda emoción. Como diría Charles Aznavour. Claro. Porque es una película que narra la historia de un narco, que es Sofía Gascón, que le solicita, y hay un momento en que lo hace cantando, sí, porque es musical, a su abogada, Zoe Saldaña, le solicita que lo acompañe jurídicamente y que le consiga el médico para hacer una transición al otro sexo. Es cierto, el tema es complejo, no es un tema simple, pero todavía no entiendo la polémica. Porque ¿pero todo cuál de las polémicas? todo he visto... ¿La polémica por el idioma o la polémica por el tema? De partida, eso es una parte de la polémica. ¿Ya? Que porque es en español. Es en español. ¿Cómo está María José Nodona? Buenos días. Muy bien. Claro, es en español. La película es de un francés que se llama Audiard. Que tampoco aportó mucho al decir que el español es el idioma de gente pobre. Absolutamente. El español que es el idioma de los pobres, no, ahí ya, bueno. Estuvo mal. Pésimo. No, sí. Por eso que te digo que esta cuestión se enrareció desde todo punto de vista. Ya, pero tú sí es la polémica por el tema. Mira, es que ese es el punto. ¿Por qué tendría que ser polémico el tema si el tema está colocado en la realidad? Recomiendo el capítulo de página 13 donde Ascanio Cavallo comentó esta película. Ya. Que tiene una visión respecto del asunto. ¿Es una visión crítica la de Ascanio? ¿Le gustó? A mí también. Sí. Dice que es interesante y que vale mucho la pena verla. ¿Sí? Oye, pero no entiendo cuál ha sido la polémica. O sea, ¿en qué estamos, son varias las polémicas. La polémica, parte de la polémica tiene que ver con que ocurre en México, pero la película no se filmó en México. ¿Ya? Se filmó en Francia. Me parece una polémica de superficie, sinceramente. 2, que es un español no de mexicanos. Es un español, muchos de los actores extras son mexicanos o imitan al mexicano, pero no es un mexicano. De hecho, tanto es así. Apropiación cultural. Claro, está ese tema. Pero sigue siendo, desde mi punto de vista, una crítica periférica. En tercer lugar, narra la transición de un sexo a otro de un narco. ¿El problema es el narco? ¿El problema es la transición? ¿Podría efectivamente haber sido otro personaje? Sí, de acuerdo. Pero todavía no me da como para... Todavía no me da para polémica. ¿Te das cuenta? Y ocurre que fue una película es una película extraordinariamente polémica. Ahora, es cierto, le descubrí unos tweets a la Sofía Gascón, sí, racistoide, pero eso es como eso ya, más que periférica. Es súper, claro. Satelital, casi. Claro, ¿cachai? Pero bueno, dejo planteado el tema, porque estuve leyendo este fin de semana sobre lo que pasó en Hollywood, un poco es como la historia social de la película. Y es sorprendente, porque esto es de amor y odio, ¿eh?
O amas Sí, la película. Eso cachado, sí. O amas la película, que es lo que a mí me pasó, le pasó también a la María Josefa Silva. Alana Josefa. Porque, hablé con ella por WhatsApp por el tema, pero también andaba ya bien atacado. Y hay otros que la detestan. Y me extraña, digamos. ¿Ah? Acá en página 13 se le trató bien, pero yo no la he visto, así que... A ver, yo tampoco he visto la película, así que me sale un poco difícil... Me salí completamente de la coyuntura política, perdón. No, es que está perfecto, pero yo creo que le podemos dar una vuelta política también. A ver. Primero porque el cine, el arte en general, tiene dentro de sus funciones provocar. O sea, el arte es provocadora. Y es provocadora, y en ese sentido es esencial, porque nos permite mirar aspectos de lo humano o aspectos sociales que no son tan fáciles de observar, digamos, desde otro lugar. Y además nos produce otra cosa, que es una conexión emocional con eso que ocurre. Una conexión emocional que nos puede acercar o que nos puede, al revés, ¿no es cierto?, alejar de lo que ahí está ocurriendo. Entonces creo que primero, yo no he visto la película, pero ya está cumplido parte de su efecto, ¿verdad?, que es generar discusión, que es generar polémica sobre un tema. En el caso de la película esta, y tomando el tema de la transición de sexo, digamos, que es el tema que está tomando Alfredo, yo creo que también lo podemos ver desde un punto de vista político, porque nosotros estamos viviendo hoy día una cierta regresión, ¿verdad?, a un patrón, no me gusta decirle conservador, porque yo diría que es más racional, no sé, ¿verdad? O sea, hemos vivido una época donde se han estereotipado, digamos, estas conductas, se ha transformado en valores democráticos intocables, y donde cualquier persona que esté en contra de ella es juzgada directamente como antidemocrática. Yo he puesto aquí muchas veces el tema, y creo que también está en esto, que lo conservador no tiene por qué ser antidemocrático. Tú puedes tener una opinión respecto a las transiciones, puedes tenerlo respecto de si es posible hacerlo en cierta edad o no, si fomentarlo o no. Hemos visto los temas de las terapias hormonales, ¿verdad? Tú puedes tener una posición, es más, debes tener una posición. ¿Y cómo convive eso en el caso de los niños menores de edad con el derecho? Y los niños menores de edad. Son debates posibles. Son debates posibles, y esos debates posibles no te convierten en antidemocrático por no estar a favor de eso. Ahora, cuando un presidente como Donald Trump le quita los fondos a organizaciones que han tenido políticas a favor de las personas transgénero. Es que esa es otra cosa, ese es un debate distinto. Entonces, pero es parte del debate. Es que es la joyita que traigo yo justamente. Por eso te digo que sí tiene una visión política. Entonces, si uno lo mira desde por qué produce eso, yo creo por qué, porque estamos en un mundo donde lo conservador, donde ciertas posturas conservadoras se han instalado como retrocesos civilizatorios o como posturas antidemocráticas. Yo no creo que eso sea per se así. Habrá casos en los que puede ocurrir, pero no per se así. Ahora, hoy día, además particularmente, justamente por esta vuelta, digamos, de campana que están produciéndose en ciertos países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad?, lo que estás haciendo tú, el debate yo creo que es distinto. Y es cómo podemos vivir en una sociedad plural, democráticamente y con tolerancia. ¿Qué significa realmente hoy día la tolerancia? Y creo que ese debate es muy hoy día importante, que es el debate que distingue formas de gobierno, de izquierdas o de derechas, pero que entienden, ¿no es cierto?, que estar en una sociedad donde no se puede imponer al otro lo que yo creo, y que por lo tanto, teniendo principios sólidos, fuertes, en los que uno se instala y construye, digamos, su propuesta de gobierno, tiene que entender que el afán no es aplastar al otro o convertir, como si esto fuera una guerra de religión, digamos, a diferencia de otros grupos, digamos, más de extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, que lo entienden de otra manera. Entonces creo que esto que se ve en esta película, o que se ve en la joyita que yo tengo, es un tema político central, y es un tema político central en Chile. O sea, ¿qué es lo que este país va a elegir? Y esa es una pregunta que todos los votantes se deberían hacer. Claro, preguntas fundamentales. O sea, ¿es democrático o no? ¿O cómo hay que evaluar que, por ejemplo, Donald Trump diga ahora se va a prohibir que personas trans estén en el ejército? Por ejemplo, esas son preguntas que nos corresponden a nuestros tiempos. Lo que pasa es de que afortunadamente Chile está a años luz de Estados Unidos, no en términos espaciales, sino en el momento histórico. Porque Estados Unidos no es una sociedad plural. Allá, se transformó en algo peor. Se transformó en una sociedad dividida. Eso es súper dramático. Y esto se ve, está el hermano de mi esposa por estos días en Chile y vive en Los Ángeles. Esto se ve en la conversación diaria.
la vida de todos los días son pequeñas micro batallas culturales, ¿ah? En donde se asientan posturas que en otro estado del mundo se inscribirían en lo que estaba llamando María José un mundo plural. Pero hoy día lo plural está en crisis en Estados Unidos. Claro, pero lo importante es que está en crisis para los dos lados. Es que eso lo quiero decir. No, por supuesto. No, de hecho, estas son por supuesto, reacciones. Por supuesto. No, pero mira, ayer, no sé si ustedes leyeron la entrevista fantástica, además, a Mark Lilla en la revista El Sábado. No, el sábado, perdón. La entrevista a Mark Lilla, un connotado cientista político norteamericano, en la revista El Sábado del Mercurio. Fantástica. ¿Ya? ¿Sabes lo que cuenta? Yo no tenía idea. En el currículum, te lo mandé por WhatsApp el tema. ¿Ustedes hablan? Sí, mucho. No hablen tanto. Tenemos un fiato, Exacto. un fiato de lunes. Bueno, lo que pasa es que yo no tenía idea que en la Universidad de Columbia eliminaron del currículum a Edmund Burke, que es el gran intelectual conservador con ese enorme texto que es el discurso de Bristol en contra de la Revolución Francesa. Pero ¿qué les pasa por la cabeza eliminar del currículum un autor que es fundamental? Fundamental, que uno no sea conservador, no es el punto. No podía hacer esa cuestión. Bueno, ese es el exceso por este lado, ¿te das cuenta? Si hablamos de los excesos de Trump, que califica a las personas ya ni siquiera trans, sino que califica a las personas con discapacidad como... no fue Trump, No, fue Milei. Ya. Bueno, pero más o menos es el mismo mundo, digamos, ¿ah? De idiota, retrasado. Es demasiado la ofensa. Ya, pero son batallas culturales. A propósito de California, el gobernador de California, que es demócrata, Gavin Newsom, dijo el otro día que, hace 2 o 3 días, dijo que le parecía profundamente injusto que las personas trans, en el caso de las mujeres, participaran en competencias deportivas. Es que ese es otro debate. Es un debate distinto, es un debate de capacidades. Claro, es un debate completamente diferente. Pero es un debate que atañe a los derechos de las personas trans, igual que la participación en el ejército. Otro debate. Donald Trump le quita $400 millones en subvención a la Universidad de Columbia, no por lo de Edmund Burke, sino porque no ha tenido, porque ha tenido prácticas antisemitistas. Porque no ha defendido a los estudiantes judíos que fueron acosados después de la invasión a Gaza. A ver, pero es que yo creo, Iván, que lo que tú estás poniendo sobre la mesa es una cosa que efectivamente en Chile tiene a lo mejor menos fuerza todavía, pero para allá vamos, pero es que para allá vamos, porque el exceso trae el exceso. O sea, cuando uno va desde un polo hacia el otro polo, muy probablemente te mantengas ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué a esta reacción, ¿no es cierto?, woke, identitaria, que se ha producido fuerte, digamos, en Occidente, lo que viene es un rescate, pero particularmente en Estados Unidos, y que lo hemos visto en las universidades, por el conflicto árabe, digamos, palestino-israelí, pero lo hemos visto por un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sensación que se genera en la ciudadanía? Estoy hablando en términos súper gruesos, ¿verdad? Es una sensación de una hegemonía ideológica que no tiene contrapeso. Y cuando tú sientes de verdad que hay una hegemonía ideológica que no tiene contrapeso y que te está impidiendo vivir como tú quieres, ¿verdad? Porque te lo están imponiendo. No es que estemos diciendo, mira, armonicemos, te lo están imponiendo. La reacción natural es justamente la contraria, ¿verdad? Entonces, esa batalla es la imposición de vuelta, por supuesto. Acción y reacción. Acción y reacción. Entonces, no pueden estar en el ejército. Por supuesto, no pueden estar en el ejército. Ahora, recordemos que venimos de 30 años de discusión respecto de los homosexuales en el ejército. Así es. También en Estados Unidos. Por eso te digo, entonces, yo creo que eso es una cosa muy de fondo. No es la primera vez que se da. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero hemos vivido unos años de tan exceso que esto tiende a ser una reacción. Lo que pasa es que el exceso... Una reacción, espérate, quiero decir, una reacción que yo no la valido, yo no creo que esté bien, pero sí es importante entender por qué no se produce, porque no es arbitraria. Pero la reacción, la pregunta aquí, ¿dónde está la reacción? Yo creo que la reacción no es exactamente el mundo woke. Esto es el mundo del despertar. Eso es el wokismo. Despertar ante las explotaciones, alarmarse ante las humillaciones raciales y así sucesivamente, en donde la actitud del blanco frente a la humillación de un negro es mucho más radical que la del negro mismo, que de hecho a veces es una buena parte del problema. El gran problema aquí está, y eso sí que yo creo que no se han medido todavía,
está en las políticas de cancelación. Las políticas de cancelación que tuvieron lugar en nombre de un mundo mejor han generado Es un drama. una tragedia. Esta cuestión es una tragedia. Sí, Y genera la reacción, digamos. Pero por su, Oye, sí, sería sería una tragedia. reacción que, ojo, uno puede pensar, mira, esta reacción es absurda quizás, no sé, yo no creo que sea absurda en todos los casos, pero en algunos casos sí, pero es muy humana. Porque aquí lo que está, mira, y hay un discurso muy interesante, que es el discurso de Giorgia Meloni en el encuentro de partidos conservadores, donde lo que... Viva Europa. El Viva Europa, exactamente, y que el eje quizás de su discurso, con el que yo en muchas cosas no comparto, pero en otras cosas sí encuentro que tiene sentido, tiene que ver con el rescate de Occidente. O sea, ¿qué significa ser de Occidente? Significa una raíz que es romana, que es griega y es católica. Y esa es nuestra raíz cultural, ¿verdad? Y entonces el asunto es cómo podemos ir evolucionando, cambiando, acercándonos a nuevos dilemas éticos, como vamos a tener ahora, nuevos desafíos de entre la ciencia, ¿no es cierto?, y lo humano, o lo que sea de nuestras relaciones humanas, sin negar, ¿verdad?, esa raíz. Y entonces la pregunta de la supresión de leer a Edmund Burke, pero que es una pregunta que nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Core Curriculum, donde leemos clásicos. Esos clásicos, ¿no es cierto?, han sido muchas veces cuestionados porque son hombres muertos blancos, efectivamente, ¿verdad? Y entonces hay una constante presión, no mucho en nuestra universidad, pero sí en Columbia, por ejemplo, que es donde este curso se da, por agregar nombres, mujeres, a lo mejor personas, digamos, de otras razas, o por el revés, suspender, ¿no es cierto?, ciertos autores que validan o que han sido parte de conductas que hoy día nos parecen a nosotros completas y totalmente Bueno, pero inaceptables. La cultura se formó así. Es que entonces esa es la Esta es pregunta. la discusión de tal. Esta es la pregunta de fondo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Hacemos como que no existió? ¿La borramos? ¿No podemos hablar? ¿O al contrario, nos acercamos a ella críticamente Exacto, para observar, exacto. ¿verdad? Y entender que ahí hay un valor y hay un disvalor del que tenemos que también Eso hacernos es. cargo. Eso Es la escena de Tar, la película sobre la directora de orquesta. Exactamente. Que cuando Oye, está y es haciendo la clase en Juilliard, le dice a un alumno de dirección, le dice, bueno, ya háblame de esta obra de Bach, y él le dice, no, es que no me interesa mucho Bach, ¿Viste? porque es un machista cisgénero blanco Tal cual. que además se casó 50 veces y era Que termina siendo absurdo. violador de mujeres. Oye, pero eso El pasa. argumento es Pero absurdo. eso que parece absurdo en las editoriales, que se suspenden o se suprimen ciertos cuentos, o la redacción de ciertos cuentos, o los autores. Oye, esta es una discusión que se da en Chile muy, a lo mejor a pequeña escala, pero en el mundo y en Estados Unidos es un tema central. Entonces, cuando tú de verdad no puedes poner a Platón en un currículum, en un programa, Me echó. la reacción natural es entonces igualmente desmedida. Te Y pongo a eso Platón y a es- todos los griegos. Te pongo a Platón y claro, ya cuatro Y más. 4 griegos Y más. cuatro Oye, sí, me dicen en el WhatsApp colaborativo, me dicen que yo no he visto a Emilia Pérez, pero que una de las polémicas posibles es porque